Esto que ves aquí fue un terreno virtual por el que alguien pagó decenas de miles de dólares. Hoy, vale una fracción de eso. Esto fue un NFT, comprado por millones, durante el pico de la euforia digital. Hoy, en muchos casos, apenas conserva una pequeña parte de aquel valor. Y esto, que parecía una plataforma segura y confiable para guardar criptomonedas, terminó convirtiéndose en una trampa que arrastró los ahorros de millones de personas. ¿Cómo es posible que gente inteligente, inversores con experiencia, empresas enormes e incluso celebridades cometieran errores tan caros? La respuesta no está solo en los mercados, está en la mente humana, porque en el mundo cripto, muchos de los errores más costosos no nacieron de la lógica, nacieron del ego, del FOMO, de la confianza ciega y de la ilusión de haber encontrado una oportunidad única. Y en este video, vamos a desmontar esas trampas una por una para entender por qué tantas fortunas desaparecieron y cómo evitar ser el siguiente. Bienvenidos a los errores más caros del mundo cripto. El mercado cripto ha sido, al mismo tiempo, una fábrica de riqueza y un campo minado financiero. Un lugar donde algunas personas construyeron fortunas enormes y otras las destruyeron en tiempo récord. Y lo más interesante es que muchas de esas pérdidas no ocurrieron por mala suerte. Ocurrieron por errores muy humanos. Errores de juicio, errores de timing, errores de confianza, errores de narrativa. A veces fueron compras absurdamente sobrevaloradas. Otras veces fueron decisiones de custodia desastrosas, y en otros casos, simplemente fue fe ciega, depositada en personas, plataformas o promesas que nunca debieron inspirar tanta seguridad. Este video no está hecho para burlarse de quienes perdieron dinero, está hecho para algo mucho más útil. Entender qué tipo de decisiones terminan costando más caro en cripto, y por qué esas trampas psicológicas se repiten una y otra vez. Porque si entiendes los errores más costosos del pasado, tienes más posibilidades de no repetirlos en el futuro. Caso número 1. El espejismo del estatus, NFTs, cuando el ego cuesta millones. Nuestra primera parada es el mundo de los NFTs, uno de los fenómenos más explosivos y emocionalmente irracionales de toda la historia cripto. En 2021, el mercado se obsesionó con ellos. Tener un CryptoPunk o un Bored Ape no era solo poseer una imagen, era una señal de estatus, era pertenecer a una nueva élite digital. Era convertir una foto de perfil en símbolo de exclusividad, prestigio y supuesta visión de futuro. Y los precios reflejaban exactamente esa locura. El CryptoPunk número 5822 se vendió por cerca de 24 millones de dólares. Otros punks superaron los 7 y 11 millones. La obra digital Everydays, The First 5000 Days, de Bipol, alcanzó los 69 millones. Y otros activos digitales, como el NFT del primer tuit de Jack Dorsey, llegaron a venderse por 2.9 millones de dólares. Durante un tiempo, aquello parecía lógico. El mercado entero estaba convencido de que esos activos no solo eran valiosos, sino que seguirían subiendo indefinidamente. Pero luego, llegó la realidad. El entusiasmo se enfrió, el volumen cayó, la demanda se evaporó y gran parte del mercado NFT se desplomó. Muchos activos que alguna vez simbolizaron lujo digital terminaron convertidos en recordatorios carísimos de una burbuja. La lección aquí no es que todo NFT sea absurdo. La lección es que muchísimas personas no compraron utilidad, ni flujo de caja, ni una tesis clara. Compraron identidad, estatus y validación social. Y cuando compras para impresionar, en lugar de comprar porque entiendes, lo que estás alimentando no es una inversión, es tu ego. Caso número 2. El desierto del metaverso. Comprar tierra en una narrativa. A finales de 2021, otra palabra empezó a dominar Internet: metaverso. Nos lo vendieron como la siguiente gran fase de la vida digital. Un espacio donde trabajaríamos, socializaríamos, compraríamos, jugaríamos e incluso construiríamos patrimonio. Y como suele ocurrir en toda nueva frontera, la fiebre no tardó en concentrarse en lo más escaso: la tierra. Sí, tierra, pero virtual. Parcelas en mundos como The Sandbox o Decentraland empezaron a venderse por cifras absurdas. Marcas gigantes como Adidas, Samsung y otras empresas entraron en el juego, reforzando la idea de que la compra de suelo digital era una apuesta visionaria. Hubo operaciones por millones. Una de las más famosas superó los 4 millones de dólares por una sola parcela virtual. La lógica parecía impecable en aquel momento. Si el metaverso es el futuro,
y la tierra virtual es limitada. Entonces, comprar pronto era como adquirir Manhattan antes de que existieran los rascacielos, pero el problema era que gran parte de esa lógica dependía de una narrativa, no de una demanda sólida y sostenida. Hoy, muchos de esos entornos están lejos de la promesa que se vendió. La actividad cayó, el entusiasmo desapareció y el valor de gran parte de esos terrenos se desplomó. Lo que se presentó como la próxima gran revolución inmobiliaria digital se convirtió, en muchos casos, en un activo ilíquido dentro de plataformas semivacías. La trampa aquí fue clara: comprar una historia sobre el futuro, como si ya fuera una realidad. Y eso activa una de las fuerzas más peligrosas del mercado, el FOMO. Cuando ves que las grandes marcas entran, que los precios suben y que todos hablan del mismo tema, el cerebro empieza a confundirte urgencia con oportunidad. Pero en finanzas, una narrativa poderosa no siempre equivale a una tesis sólida. Caso número 3. La compra más cara es la confianza, custodia y fe ciega. No todos los errores más costosos del mundo cripto fueron compras de activos ridículos. A veces, el error más caro fue confiar. Confiar en una plataforma, confiar en una empresa, confiar en que alguien más custodiaría tu dinero mejor que tú, confiar en una reputación. Y en cripto, esa confianza mal depositada ha destruido fortunas enteras. Un caso emblemático es el de James Jowells, el informático galés que tiró por error un disco duro que contenía las claves privadas de miles de bitcoins minados en los primeros años de la red. En su momento parecía un error menor. Con el tiempo, se convirtió en una de las pérdidas más legendarias del ecosistema. Su caso representa una verdad brutal. Puedes haber comprado o acumulado el mejor activo del mundo, pero si pierdes el acceso a tus claves, lo pierdes todo. Pero luego vino un error todavía más común: confiar demasiado en terceros. En los primeros años, Mt. Gox dominaba el mercado de Bitcoin. Llegó a procesar cerca del 70% de las transacciones globales. Para muchos usuarios, dejar su dinero ahí parecía normal. La plataforma era grande, conocida y central en el ecosistema, hasta que colapsó. En 2014, después de años de vulnerabilidades y robo lento de fondos, Mt. Gox se declaró en bancarrota. Desaparecieron 850,000 bitcoins, y con ellos, la confianza de miles de usuarios. Años más tarde, el patrón se repitió con una escala mucho más devastadora en FTX. FTX tenía todo lo que suele convencer al inversor promedio: apariencia profesional, patrocinadores famosos, cobertura mediática enorme, relaciones políticas y un fundador presentado como genio y filántropo. Parecía el lugar seguro, el lugar serio, el lugar para adultos. Pero esa confianza era una ilusión. En 2022, FTX colapsó y reveló un agujero de más de $8,000 millones en fondos de clientes. La imagen impecable escondía una estructura profundamente corrupta. Aquí la lección es distinta a la de los NFTs o el metaverso. Aquí no se trata de comprar por ego o por FOMO. Se trata de un error igual de humano, pero diferente: confundir reputación con seguridad. En cripto, que una plataforma sea grande, famosa o aparentemente respetable no significa que tu dinero esté protegido. Y por eso una de las frases más repetidas del ecosistema sigue siendo una de las más importantes: Not your keys, not your coins. Porque si no controlas tus claves, en el fondo no controlas tu dinero. El verdadero patrón de pérdida. Si miras todos estos casos juntos, el patrón es clarísimo. Las pérdidas más grandes del mundo cripto rara vez nacen de una sola cosa. Nacen de una combinación de emociones mal gestionadas. Punto 1. La trampa del ego. Comprar para proyectar estatus, pertenecer a una élite o imitar a celebridades casi nunca es una tesis de inversión. Es una necesidad emocional disfrazada de estrategia. Punto 2. La trampa del FOMO. Entrar porque todos están entrando, porque las marcas aparecen, porque el gráfico sube o porque, esta vez sí, suele llevarte a comprar en el peor momento posible. Punto 3. La trampa de la confianza ciega. Depositar tu dinero en plataformas, empresas o figuras carismáticas sin entender los riesgos reales puede costarte más que cualquier mala compra. Y ahí está la lección más importante de todas. En cripto, el error más caro no siempre es comprar algo absurdo. A veces, es simplemente dejar de pensar por ti mismo. El mercado va a seguir creando nuevas narrativas. Habrá nuevos activos de moda, nuevas plataformas seguras, nuevos ciclos de euforia. Pero si algo nos enseñan estos errores es que la tecnología puede cambiar, mientras las trampas psicológicas siguen siendo casi las mismas. Así que la próxima vez que veas una oportunidad aparentemente irresistible, no te preguntes solo cuánto podrías ganar. Pregúntate algo mucho más importante: ¿qué emoción está guiando esta decisión? Porque en cripto, el error más caro no siempre es el que cuesta más dinero. Es el que haces sin entender por qué lo estás cometiendo. Estas historias son extremas, ¿sí?
Pero las emociones que las hicieron posibles son completamente humanas. Todos hemos sentido FOMO, deseo de entrar antes que los demás, necesidad de pertenecer y confianza en una marca, una cara visible o una narrativa fuerte. Por eso quiero preguntarte algo. ¿Cuál crees que ha sido el error más caro del mundo cripto? ¿Y cuál te parece el más fácil de repetir hoy? Déjamelo en los comentarios. Dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, acumula, aprende, avanza.